Si usted no lo sabe, amados, la iglesia somos los verdaderos judíos. Pablo dice que no es judío aquel que es circuncidado de la carne, sino que es judío el que es circuncidado del corazón. Nosotros somos los que hemos sido circuncidados del corazón. Por esto es que nosotros somos los verdaderos judíos. Jesús le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos, pero no viene de lo que son de nacionalidad judía. La salvación viene del pueblo que es judío, que ha sido circuncidado del corazón. Es a esto lo que se refiere Jesús cuando le dice a la samaritana que la salvación viene de él, de los judíos, de la religión judía, por así decirlo. Pero la religión judía, los judíos que en ese momento estaban, rechazan el testimonio de Jesús, y al ellos rechazarlo, pues se convierten ahora entonces en gentiles. Ya eso yo se lo he dicho muchas veces. La iglesia somos los verdaderos judíos, y vamos a mirarlo en Apocalipsis. Apocalipsis 2:9, y esto lo dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Y esto yo quiero que nosotros lo entendamos bien, amados, para que podamos entender cuando Dios habla, lo que Dios dice. Que Pablo en sus cartas siempre esté en contra de los judíos. Pablo no se refiere a que está en contra de la iglesia judía, porque nosotros somos judíos cristianos, para así llamarlo, ¿verdad? En esta época. No se refiere a los que están en la verdad, se refieren a los que son de la nación judea, que rechazaron al Mesías, porque todavía viven conforme al antiguo pacto. Y una vez que usted sale del antiguo pacto y usted se convierte en el nuevo pacto, ya usted empieza a ser ahora judío verdadero, porque es una circuncisión del corazón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero el Señor dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia, entienda bien esto, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué judíos se está refiriendo Jesús en este texto a Esmirna? Esmirna habla de la iglesia, ¿ok? No está hablando del Antiguo Testamento. Lo que Jesús le dice es que esta iglesia ha logrado identificar a aquellos que dicen que son judíos, pero no son verdaderos judíos, sino que son blasfemiadores, que son sinagoga. Es decir, sinagoga es el sitio aquel que se reunían para leer la Biblia, la Torá, reunirse y adorar al Señor. Son sinagogas de demonios, porque ninguno de ellos son verdaderamente judíos circuncidados del corazón, sino que son circuncidados de la carne. Apocalipsis 3:9, y esto lo dice a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿ok?, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Así que mira, en la iglesia de Esmirna le dice que esos que no son judíos habitan en la sinagoga de Satanás. Y ahora viene el Señor a esta iglesia y mira, yo voy a entregarte a todos esos que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que dice que Dios va a sacar a esos que dicen ser judíos y no lo son, los va a traer a la verdad, los va a convertir al verdadero judaísmo, circuncidarlo del corazón, y dice que lo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, que esos mentirosos que están ahí haciéndose pasar por cristianos, Dios los va a convertir a que sean verdaderos judíos, circuncidados del corazón, no de la carne,
Porque recuerden, amado, que la circuncisión de la carne fue una señal del pacto. Y la carne, el prepucio, representa que quita el pecado del hombre. La circuncisión del corazón también significa lo mismo, pero que quita la carne, pero la interior, no la carne externa. Amén. Yo espero que estén entendiendo. Ahora pasamos a un texto, el número 4, y ahora vamos a hablar en el futuro. Y Él estará, ¿quién estará? El Rey, Cristo. Y Él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre, es decir, con el carácter de Dios en Jesús, de Jehová su Dios, y morarán seguros. ¿Quiénes morarán seguros? Porque si estamos hablando que vimos que va a poner el rey, que va a salir de Belén, el rey para todos los gentiles, en este texto, aunque estamos hablando de otro escritor, lo que quiere decir que esos que van a morar seguros en la tierra se está refiriendo aquí a las naciones. Todas las naciones van a morar seguros porque ahora será engrandecido Cristo, el reino, hasta los fines de la tierra. Esto es importante que nosotros, al estudiar estos textos proféticos de los profetas, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros entendemos, interpretamos esto. Todo esto que yo lo estoy interpretando, no es que yo lo estoy inventando de acá, son los textos bíblicos originales que arrojan la luz para que el texto pueda ser entendido de la manera correcta. Lo que sucede es que muchas traducciones traducen algo similar, parecido, y si usted lo toma como literal y no busca el significado que ese nombre tiene, esa palabra, nunca va a lograr entender lo que Dios trata de comunicarnos a nosotros, su pueblo. Es importante hacer un estudio minucioso, intuitivo, profundo, todo cuidadosamente. Y dice el verso número 5. ¿Y este quién? Cristo será nuestra paz. Punto. Dice, y Cristo será nuestra paz. Punto. Ahora dice, cuando el asirio, aquí volvemos otra vez a tocar el punto de el asirio. Parta este video, amados, con todos sus seres queridos, con toda la humanidad, con todos sus contactos en las redes sociales. Aquí hay información esencial, relevante, primeramente para el pueblo de Dios y también para todos los seres humanos. Porque nosotros no le estamos trayendo la palabra de aliento que el ser humano necesita. Sabemos que el ser humano está siendo esclavizado por el pecado. El problema no radica en ellos. El problema radica en el pecado que domina en ellos. Y es lo que Dios está tratando de mostrarnos por estos textos, amados, que Dios lo va a liberar de ese poder del pecado. Ya Él nos libertó del poder del pecado en la cruz del Calvario. Pero la humanidad todavía no ha reconocido eso. Y Dios, por medio del fuego, lo va a tener que hacer. Porque Dios le dijo a Jesús que no va a perder ni uno de lo que Él puso en sus manos. Ni uno solo. Ni uno. Verso 6. Y estos 7 pastores, y estos 7 príncipes, y devastarán la tierra de Asiria a espada. Cuando habla aquí de la tierra de Asiria, simboliza esta rebeldía. No se está refiriendo que van a destruir la tierra de Asiria. Literalmente, el país de Asiria, que los pobres han sido ya destruidos por terremotos artificiales. Porque lo que quieren es acabar con la humanidad y acabar con todos nosotros y destruirnos. No se está refiriendo a que nosotros y el mundo vaya a destruir a Siria. Lo que dice que vamos a destruir esa actitud. Vamos a matarla, y la espada significa la palabra de Dios.
Es por medio de la palabra que nosotros vamos a vencer en esta batalla que tenemos que enfrentar. Y con sus espadas también destruiremos la tierra de Nimrod, que es la misma actitud. Fíjate cómo el Señor mismo relaciona una cosa. El asirio lo relaciona con Nimrod. Y estamos hablando aquí de la palabra, no soy yo que lo estoy inventando. Sí, porque hay muchos que dicen por ahí que yo estoy descarrilado, que yo estoy enseñando herejías. Bueno, usted me dice a mí si esta palabra que está escrita aquí es herejía. Ahora, que usted no logre entenderla, que usted no logre interpretarla de la manera correcta, es su responsabilidad. Buscar la guía del Espíritu Santo, quien fue el que lo inspiró, para que Él revele la verdad. Esfuércese y sea valiente y no sea parte de la palabra del Señor. Manténgase ahí como la gringola, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Estamos hablando de esta actitud de Nimrod, como que a ver explicar, que se revela, que levanta, que le planta cara a la autoridad divina, que fue lo que vimos en el Génesis 9. Y nos librará del asirio. Es decir, que nosotros vamos a destruir ese carácter, esa actitud, eso que tiene dominado a toda la humanidad. Lo vamos nosotros a vencer por medio de la iglesia. Porque nosotros vamos entonces a predicar la palabra a estas gentes. En ese momento de persecución, en ese momento que la Biblia habla en Apocalipsis 13 que va a comenzar a perseguir y a matar, nosotros vamos a tener que entonces predicarle la palabra a este mundo, y por medio de la palabra vamos a destruir todas estas mentalidades del asirio y del Nimrod. Yo espero que estemos entendiendo. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines, en ese momento es cuando viniere, es decir, todavía esto no ha pasado. Esto es lo que viene de camino, amados. Esto es lo que viene. Si usted cree que usted simplemente va a estar durmiendo en su casa y que el Señor lo va a raptar y se lo va a llevar para el cielo y que aquí en la tierra se van a quedar todo el mundo, el diablo llevándoselo, eso es una herejía. La palabra del Señor nos indica y nos revela una verdad absoluta que no está vinculada con esas teorías herejicas que están enseñando por ahí. Ahora bien, esta guerra contra el asirio tenemos que mirarla a la luz de Segunda de Reyes. Sennacherib invade a Judá y Dios peleó por ellos. Vimos que el ángel mató, creo que fueron 85,000 de los de Asiria. El ángel lo mató. Lo que quiere decir que entonces Dios en nosotros va a pelear esta batalla y nosotros vamos a salir vencedores. Y esto es lo mismo que nos dice Isaías capítulo 36 y 37. Y esto es lo mismo que nos revela Ezequiel 38. Gog y Magog. No podemos continuar dándole una interpretación a esto, una interpretación a esto y otra interpretación a lo otro. Dios por los diferentes profetas nos revela la misma revelación, pero planteada de diferentes ángulos y con diferentes metáforas. Si nosotros no aprendemos a identificar las metáforas en la manera en la que Dios nos habla, vamos a seguir siendo engañados. El remanente, verso 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. El remanente de Jacob, ¿a qué se refiere Dios con Jacob? Fíjate que no habla de Israel. Y aquí el término lo que quiere decir también como Israel. Pero dice del remanente de Jacob, es decir, de los... Recuerden que Dios dice que tenía un remanente, un grupo que no había doblado rodillas delante de Baal. Ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo dice que vamos a ser en medio de muchos pueblos, es decir, la iglesia, como rocío de Jehová,
como las lluvias sobre la hierba. Así que vamos a hacer para ello de refrescamiento. Vamos a hacer, ¿por qué? Porque van a ser benditas en nosotros, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo de hombre. Y le voy a exhortar a que este texto de Miqueas 5 lo lean completo del 1 al 15 para que ustedes puedan entender, amados. La palabra de Dios, yo no sé cómo llamarla, pero es algo extraordinario, es algo espectacular, es algo que cada vez que nosotros vamos sobre ella aprendemos más. Y tú quedas como con más hambre de aprender más. Si usted es de las personas que lee la Biblia por encimita, mire, por favor, es tiempo ya de que la iglesia despierte y de que se dedique, suelte la televisión, amado, suelte las redes sociales, suelte los entretenimientos, suelte la amistad con el mundo, suelten el yugo desigual, suelten todo eso que lo está arrastrando. Crucifiquen sus pasiones y sus deseos en la carne. Sean como Pablo, que nos dice en Gálatas 2:20 que con Cristo Él está crucificado y que ya su voluntad no opera. Porque ahora la voluntad de Cristo es la que está operando por medio de su voluntad. Y lo que Él vive ahora en este cuerpo, en la carne, lo vive por la fe en aquel que nos amó. Es una verdad que nosotros debemos de internalizarlo y vivir conforme a esa verdad. No conforme a las verdades que los hombres andan anunciando por ahí, brincando en los altares y repitiendo las enseñanzas y repitiendo y diciéndole yo declaro. Mire, mi hermano, si usted quiere aprender, métase en la Biblia. Lo que usted aprende aquí en este canal no lo va a aprender en ningún sitio, ni en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela dominical ni sabática. Amén. Y Cristo, será nuestra paz, como dijimos anteriormente. Ahora viene cuando el asirio, y ahora vamos a detenernos aquí un poquito porque vamos ahora a identificar quién es este asirio. En el Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube del agua y una bestia que sube de la tierra. Este asirio es la bestia que sube del agua, conocida también por Pablo como el hijo de perdición, el hombre de pecado, y Juan nos identifica como el anticristo. Es aquel que se pone en contra de Cristo o que suplanta a Cristo. Cuando Juan dice que aquella bestia que sube del agua tiene las características de los reinos sucesivos, de los reinos anteriores, lo que nos está diciendo es que esa bestia arrastra, o ese pensamiento que se levanta contra la autoridad divina, tiene características malvadas que vienen desde Babilonia. Vamos a poner, porque estamos hablando de las 7 bestias, pero las 7 bestias tenemos que recogerlas desde Egipto, ¿ok? Vamos a comparar esto con Génesis 9, cuando habla de que Cus engendra a Nimrod. Ya en el estudio yo expliqué que este engendro no quiere decir que fue hijo de Cus, por cuanto la genealogía de Cus nos dice que él tuvo 4 hijos, si no me equivoco, 4 o 5, donde Nimrod no estaba incluido. Ahora bien, ese Nimrod dice que pasó entonces de esa ciudad, Babilonia, Siria, bla, 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 y todos esos sitios. Estamos hablando de una actitud rebelde que se levanta, es decir, el que le planta cara a la autoridad divina. Esta misma actitud de Nimrod es la misma actitud que tiene esta bestia que sube del agua, y es la misma actitud que tiene el asirio. Ahora bien, los asirios llegaron a conformar un reino centralizado donde el rey
era la cabeza absoluta. Es decir, él era el que tenía el control, el poder absoluto, religioso, militar, político y judicial. Todo estaba centralizado en este rey. El rey dominaba todos los aspectos de la vida, religiosa, política y todo. Ahora bien, cuando nosotros miramos lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, lo que hablan a los que el sistema llama teorías de conspiración, que no son teorías de conspiración nada, sino son la verdad, ellos son los conspiradores. Vemos que se habla mucho de destruir el sistema económico para volver a reedificarlo, y estamos hablando de una religión única, de un sistema de gobierno único, de un sistema político único, de todo, amén, de todo, un sistema militar único. Es decir, que estamos viendo cómo ese nuevo sistema gubernamental, por así decirlo, gobierno, está tratando de unificarse y ser un solo gobierno absoluto que domine todas las masas. Es esta la misma actitud que tiene el asirio, y es por esto que Dios identifica a este personaje que conocemos en Apocalipsis como la bestia que sube del agua, que es el pensamiento, y ese pensamiento se va ¿a dónde? A la bestia que sube de la tierra, que es un hombre. Esa bestia que sube de la tierra, junto con la bestia que sube del agua, forma entonces lo que Dios llama en el Antiguo Testamento al asirio, tomando en consideración las características que tuvo Sennacherib o los reyes de Asiria en aquel tiempo, que dominaban absolutamente todo. Es por esto que Dios llama a este individuo o a este sistema el asirio. Expliqué lo que es el asirio, ¿verdad? Y este Cristo será nuestra paz cuando el asirio viniese a nuestra tierra. Es decir, cuando el asirio viniese a nuestra tierra, que a nuestro mundo. Y cuando hollare nuestros palacios, y esto tenemos que tenerlo bien claro. Ya yo expliqué lo que significa hollar, humillar, pisotear, destruir. Nuestros palacios podemos traducirlo como templo, es decir, nosotros, las personas que somos el templo, se apoderan de toda la humanidad. Entonces, dice, entonces, cuando eso acontezca, que todavía no ha acontecido en su totalidad, va a acontecer pronto. Y es por esto que la iglesia tiene que conocer esto que Dios nos está revelando por medio de las profecías. Dice, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y este texto de verdad se me hizo tan difícil, porque tuve que escudriñar tanto, buscar tanto comentaristas, el texto bíblico, porque hay palabras en el texto original griego que no se usan y no se pudo como dar la correcta interpretación. Pero lo que los comentaristas, y esto es verdad, yo armonizo con muchas de las cosas porque yo también llegué a mi conclusión. Lo que significa es estos 7 pastores. Un pastor tenemos que mirarlo como aquella persona que cuida a sus ovejas, aquella persona que protege sus ovejas, que la alimenta correctamente, que la cuida, que la cura. Y ese 7 que representa lo completo, que representa lo pleno, lo que quiere decir entonces que podríamos llegar a la conclusión de que estos 7 pastores podemos ser representados en la iglesia. ¿Ok? Y 8 hombres principales, es decir, y esto, ¿verdad? Lo de los pastores tenemos que mirarlo a la luz de Apocalipsis 11, los 2 testigos. Yo sé que a nosotros nos han enseñado que los 2 testigos pueden ser Elías y que puede ser Enoch. Eso es simbología. Los 2 testigos somos la iglesia y el Espíritu Santo. Amén. Y no voy a entrar en eso.
Y 8 hombres principales los podremos esto mirarlo a la luz de Apocalipsis 17, 16, cuando los gobiernos, dice la Biblia, que se rebelan en contra de esta bestia y la queman. Obviamente están hablando de la, también que se conoce como Babilonia, la madre de las rameras. Porque estas 10 naciones que habla Apocalipsis, está hablando de 10 completos, todas las naciones, todos los sistemas de gobierno, al darse cuenta que fueron engañados, se van a rebelar. Es decir, también podemos decir entonces que Dios tiene el poder para levantar hombres que enfrenten, conquisten y destruyan al misterio de iniquidad que va a estar operando en función al 100% en ese momento que está a la vuelta de la esquina. Esto es lo que se puede entender cuando Dios dice que Él levantará contra él, contra el asirio, 7 hombres pastores o 7 pastores. Es decir, la iglesia, y también va a levantar hombres principales, es decir, estamos hablando de líderes, de príncipes, que va a levantar en contra de el asirio, amados. Nosotros, la iglesia, nos han enseñado que nosotros no vamos a participar de la gran tribulación. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una falsedad. Con esto voy a dar por terminado este estudio bíblico acerca de Isaías 14. El propósito de este estudio, amados, es que nosotros podamos entender lo que Dios nos revela en las profecías. Mostrarle que el Antiguo Testamento es relevante en el Nuevo Testamento. Es relevante para que nosotros, la iglesia, podamos entender los propósitos de Dios, el plan, su voluntad. Si nosotros continuamos simplemente leyendo por encimita las cartas de Pablo y entendiendo un texto y haciendo doctrina de ese texto fuera de contexto y comenzando a interpretar esto mal y comenzando a interpretar aquello mal, nunca vamos a lograr reunir las piezas del rompecabezas que están entrelazadas en toda la escritura bíblica. Voy a hablar un poquito ahora de la importancia de entender correctamente las profecías. Bueno, la importancia primera es que al nosotros entender correctamente la profecía, vamos a tener una perspectiva mucho más correcta del plan, del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas, en lo personal. Y para la voluntad, propósito y el plan que tiene para toda la humanidad. Es esencial que nosotros entendamos la escritura correctamente, para que nosotros entendamos para qué vamos a ser salvos, de qué vamos a ser salvos, por qué vamos a ser salvos. Y eso es importante que nosotros sepamos. ¿Amén? Así que las profecías son escritas en parábolas, como todos ya se han dado cuenta. Lo que pasa es que muchas veces nuestros maestros no entienden esas parábolas y prefieren entonces no continuar, porque dicen, me voy a confundir. No hay por qué confundirse, porque si el Espíritu Santo está en usted, y si usted fue llamado a enseñar, y uno de los problemas que estamos enfrentando en nuestras congregaciones es que usted ve que alguien sabe un poquito de algo, inmediatamente tú dices, no, este es un buen maestro, vamos a tomarlo para maestro. La Biblia no enseña eso, amados. Dios hace un llamado para la enseñanza. Dios me hizo a mí un llamado por medio de una pareja que fue a mi iglesia hace como 10 o 12 años. Y yo tuve que sentarme a aprender. Tuve que ir a un instituto por 3 años y medio. Por 3 años. Y le voy a decir una cosa y la verdad. ¿Usted sabe cuándo fue que yo me vine a desarrollar en el estudio de la palabra? En el 2020, con la pandemia. Estando encerrado en la casa. Dios, esta es la oportunidad que tú tienes para comenzar a crecer. Y de ahí en adelante, chacho, ha sido un boom. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a escudriñar las escrituras y yo le dije, Dios, si tú quieres que yo sea maestro, tú tienes que revelarme toda tu verdad, porque yo no voy a pararme a enseñarle a un grupo de estudiantes lo mismo que fulano y mengano le enseñan. Pues para eso hay muchos maestros. ¿Para qué voy yo a estar ahí? Y el Señor escuchó mi oración y me dijo, todo esto. Pero fueron mucha oración, mucho esfuerzo, mucha meditación y mucho, ¿verdad?
meterme con Dios para poder y todavía me falta mucho camino por recorrer. Cada vez que yo hago estos estudios profundos, usted no se imagina cómo yo crezco, cómo Dios ensancha mi territorio espiritual. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con ustedes, amados. Ensanchar su territorio espiritual para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Para cada uno con ustedes. Dios quiere mostrarle las verdades que están ocultas desde la fundación del mundo. Él no quiere nada oculto para nosotros. Dios quiere revelarnos todo. Dios quiere que cuando estemos delante de Él, tú digas, perfecto, fue exactamente como tú me lo enseñaste en la palabra. Pero no que si es que logramos estar delante de Él, digo, wow, ¿y esto qué es? Claro, si tú no aprendiste nada, nunca vas a poder entender todo lo que estás enfrentando. Es importante aprender lo que significa glorificar el nombre de Jesús en nosotros. Porque si usted no entiende lo que es eso, usted no entiende el reino. Esto que yo acabo de decir, que Dios por medio de nosotros va a vencer esos pecados. ¿Entiende? Esos pecados. Usted no lo puede entender si usted no sabe lo que quiere decir cuando Dios dice que, Pablo dice que Dios va a glorificar el nombre de Jesús de nosotros aquel día. Otra cosa bien importante que debemos de aprender es que hay muchos principios establecidos en la palabra. Y todos esos principios están establecidos en el Antiguo Testamento, amados. Pablo y los demás apóstoles lo que toman son esos principios y los traen al Nuevo Testamento y lo explican. Pero los principios están en el Antiguo Testamento. Amén. Así que otra cosa que no debemos de perder la perspectiva es de los pactos. Hay unos pactos que Dios hizo con el ser humano. Lo vemos en el pacto que hizo con Noé, el primer pacto que Dios hizo con Noé y con todo el ser humano. El pacto de Abraham, el pacto que hizo también con Adán, ¿verdad? Y le dijo que Adán iba a enseñorearse de toda la creación, de toda la tierra. El pacto de Noé con sus 3 hijos, el pacto con Abraham en Génesis, el pacto con Israel, con la congregación de gentiles, pacto con Jerusalén, pacto que hizo con nosotros la iglesia, el pacto futuro que Dios dice que va a establecer con Judá y con Israel. Ese va a ser el último pacto cuando ya todos hayamos sido traídos de vuelto al origen, que fue lo que yo expliqué en el estudio anterior de bendiciones espirituales. Dios por medio de Jesucristo quiere traer todo de regreso a lo que era en el principio y lo va a hacer porque Dios lo determinó así. ¿Y quién se lo impedirá? ¿Quién? No hay puntos medios en eso, hermano. Así que cuando entendemos los principios bíblicos y los pactos, tendremos entonces una mejor comprensión de lo que es el texto bíblico. Ya hemos visto que cuando nosotros miremos los títulos de las divisiones de la Biblia, tenemos que analizar eso y mirar a ver si ese título armoniza dentro del contexto en el que el texto habla, porque puede ser que no, y lo vimos en este caso de los asirios, o mejor dicho, del asirio, y ellos dicen que Asiria. Bueno, vamos a despedirnos para no hacer este video más largo. Así que si usted es un inconverso, que usted todavía no ha conocido a Cristo, yo le invito a reconciliarse con el Señor. Busque una iglesia evangélica cristiana donde se predique la verdad, hable con el pastor. Y si usted no logra comunicarse con el pastor, pues mire, llámeme al 787-616-1377. Con mucho gusto yo oraré por usted y le presentaré al Señor su situación. Y Él lo va a perdonar y lo va a restaurar, lo va a hacer su hijo y también lo va a hacer heredero del reino. Si usted tiene algún comentario, cualquiera que sea, use el mismo teléfono vía WhatsApp 787-616-1377 y con mucho gusto yo voy a responder sus preguntas y sus dudas, amado. El propósito de estos estudios es que la palabra de Dios sea glorificada y que usted crezca en el entendimiento, en el conocimiento de Dios. Así que vamos entonces ya vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que tú me diste de poder traer esta enseñanza bíblica, la cual creo y estoy seguro de que es de bendición para tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias. Comparte este video con todos sus familiares y por favor,
compártalo y dígale que lo miren completo, que no vean unos minutos para que no pierdan el contexto de lo que se está hablando. Estas son informaciones muy importantes para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia, amados. Así que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos primero cuando fue allí, que le dijo que cuando van a suceder estas cosas, lo primero que Jesús le dijo: no os dejéis engañar. Muchos maestros, consciente o inconscientemente, no le puedo decir, pero están enseñando falsas enseñanzas, falsas profecías. No la entienden, la tuercen para su perdición, como dice Pedro. Pero bueno, nada, será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo, así que Dios les bendiga a todos.